segundo y presumo que último bloque del Gráfico TV, porque creo que hablaremos bastante. Tenemos sorpresivamente Bluetooth. ¿Y qué Bluetooth? Vamos. Ahora sí, salvadoreños, vamos juntos a ganar. Arriba con la selección. Bueno, dirán, ¿y qué es que jugó la selección? Lo que pasa es que el seleccionador nacional, el profesor Carlos de los Cobos, dio sus primeras declaraciones sobre varios temas en un buen rato, ¿no? Y particularmente habló sobre la especie que se generó la semana pasada sobre un posible comportamiento, un posible caso de indisciplina de algunos jugadores en la concentración luego del partido contra Santa Lucía. Bueno, eso es lo que se ha escuchado no oficialmente, algunas fuentes lo han recogido, pero por primera vez el profesor de los Cobos habló sobre este caso, lo hizo en una entrevista que le hizo el colega Carlos Aranzamendi en Radio ISKL ayer por la mañana. Escuchemos lo que dijo el profesor de los Cobos a la pregunta de si es cierto que hubo un caso de indisciplina, un brote de indisciplina en la concentración de la selección en Santa Lucía. Hay mucha gente que quiere desestabilizar, gente que se dice salvadoreña, pero que siempre está en contra de los intereses de nuestra selección. Y esa gente lógicamente hay que señalarla, ¿no? Porque no me parece incorrecto que un salvadoreño vaya en contra de los intereses de su propia selección. Y no hablo de este señor, sino hablo de cualquier persona, ¿no? Hemos tenido un grupo muy, muy disciplinado, hemos tenido un grupo que normalmente tiene un comportamiento normal, lo lógico dentro de nuestras concentraciones y que eso lógicamente nos permite que la base del grupo se mantenga, ¿no? Si yo tuviera un jugador problemático, por muy bueno que fuera, pues no me interesa tenerlo en la selección porque podría perjudicar al grupo. Entonces, el comportamiento de nuestros jugadores ha sido siempre estupendo. Bueno, ahí está, eso fue lo que dijo el profesor de los Cobos sobre este tema. Rodrigo Arias, ¿qué te parecen? ¿Qué opinión te merecen las declaraciones del profesor de los Cobos? No sé, me confunde qué quiere decir con que no son salvadoreños o que dicen ser salvadoreños quienes critican a la selección, o quizás se refería a que él considera que no hubo ningún acto de indisciplina en la fecha FIFA anterior. Yo creo que una selección convive con críticas y con elogios de una manera que es imposible no tener uno y no tener el otro. No creo de que señalar un hecho posible que todavía... Vamos a ver, hay que entender el contexto en donde se generan este tipo de cosas. Se genera en un contexto donde la selección se nota que tiene jugadores que no quieren estar ahí, que han renunciado a estar ahí y que no es un vestuario que necesariamente se muestre lo más estable posible. Entonces, creo que hay muchos aspectos alrededor de la selección que dan mucho a interpretar. Okay. Marcelo. Yo considero, escuchando críticas de otros países a selecciones con mucho mejor rendimiento que el nuestro, no llegan a ser ni tan pesadas, ni tan ácidas, ni tan extremas las críticas que yo escucho desde este medio, desde otros medios hacia la selección. Todo lo contrario en algunos medios en específico, incluso sobre un apoyo desmedido a la selección. Además, yo sí creo que he escuchado tantos tambores que hay música. He escuchado tantas piedras que trae este río que definitivamente algo ocurre. No es, y la cosa es que esto lo generaron ellos mismos cuando comenzaron cerca de junio de 2018 con unas convocatorias en que era demasiado obvio que había un distanciamiento entre las convocatorias y jugadores de ciertos equipos, ¿verdad? Claro que después la presión lo va obligando a convocarlos, obviamente, pero ese tipo de problemas lo comenzaron a generar el cuerpo técnico y la federación, dándole labor al cuerpo técnico para hacerlo, creo yo. A mí lo que me llama la atención, colegas, es, vamos a ver, yo puedo entender que un entrenador
acuerpe a sus jugadores. Puedo entender que un entrenador cierre filas respecto de su camerino. Pero sí me cuesta entender el tono que eligió el seleccionador para hablar de ese tema. Porque él pudo haber simple y sencillamente dicho no, sin mencionar que esto es una desestabilización, sin mencionar todo ese rollo de la salvadoreñidad y todo el asunto ese. Entonces sí me parece que esto es, además lo dice en frío, no estamos hablando de que el partido fue ayer. O sea, Los Cobos ha tenido tiempo para descansar, para reflexionar. Entonces sí me parece que esa es una declaración muy, no te digo, tal vez no muy meditada, pero en todo caso es algo que no creo que él lo diga movido por un impulso. Entonces eso sí me parece interesante, como que él ha elegido ese tono. No sé si ese va a ser el tono de su comunicación y de sus expresiones sobre las críticas que pueda recibir de aquí en adelante, ¿no? Esperaría que no, porque me pareció un tono innecesariamente provocador, ¿sabes? A una pregunta que es válida, porque yo creo que nuestro papel como periodistas es, mire, tenemos información no oficial sobre un brote de indisciplina en una selección como la nuestra, que tiene un historial de indisciplina grave a nivel mundial. Creo que es válido preguntar. Por eso yo me quiero quedar en el tono que él eligió para responder. Eugenio. A ver, el señor que la semana anterior dijo voy a respetar las últimas 2 fechas FIFA, no voy a hablar de la selección porque me parece que no es el momento adecuado y que este servidor le felicitó desde acá, no es un señor cualquiera, es un altísimo dirigente del fútbol salvadoreño. Y según las fuentes, se habla de la imposición de multas entre 500 y $1,000, no solo a los 2 o 3 jugadores que no convocó la selección para estas últimas 2 fechas FIFA, sino que son más de 10 los involucrados. Y ya se conoció que incluso no solo se quedaron en el desorden, sino que también atentaron contra algunas cosas materiales en el hotel donde estaban concentrados. Señor de los Cobos, ¿para usted qué es peor? ¿Un salvadoreño, como usted dice, que no quiere que gane la selecta? ¿O un extranjero que viene a trabajar a este país y que le ha mentido ya en tantas ocasiones al fútbol salvadoreño? ¿Qué es peor, señor de los Cobos? Le voy a invitar a que baje cualquiera de estas noches y revise los contornos de El Salvador del Mundo, un monumento emblemático para nosotros los salvadoreños. Esas señoras, esos jóvenes, esos niños, ganándose la vida, no ganan ni el 0.01% de lo que usted ha ganado trabajando para los salvadoreños. Y a esa gente, mucha de esa gente que vive el día a día y de manera dura, no le puede usted obligar a que quiera o que gane o no la selección salvadoreña. Hay muchas de esas señoras que pasan viendo novelas o películas o Netflix, que no les interesa el fútbol y no por eso dejan de ser grandes salvadoreños. Esa cortina de humo que también ocupan lamentablemente los colegas enquistados en el cáncer del fútbol salvadoreño viene desde hace más de 20, 25 años, señor de los Cobos, no es nuevo. Dejen ya de jugar con la inteligencia de la noble afición salvadoreña. ¿Qué les costaba no decirle a El Salvador los desórdenes que habían hecho sus jugadores? ¿Qué les costaba sacar un informe diciendo que sí, se habían tomado sanciones, medidas y que se iban a imponer multas? Como ocurre en otros lados. Como ocurre en otros lados. Hoy ocurrió con el Nápoles, la semana anterior con la selección mexicana, que también se fueron de la concentración, hicieron selección inglesa. Con la selección inglesa. ¿Qué cuesta hacer las cosas bien? Pero usted ha estado acostumbrado a mentir. Y mintió desde que dio la orden de que sus jugadores se tiraran en Honduras en un partido frente a Costa Rica. Y todavía la brillantez de los dirigentes de la Real Federación Salvadoreña de Fútbol les dio por darle otra oportunidad, cuando hay muchos salvadoreños que ni siquiera eso tienen, una segunda oportunidad. Déjese ya de tonteras, señor de los Cobos.
hable con la verdad para que algún día se le respete en este país. Bueno, yo insisto, a mí lo del tono es lo que me ha llamado la atención. Pero bueno, veremos qué pasa. ¿Tenemos otro audio, no sé, otro comentario o prefieren que escuchemos el siguiente audio? No, tal vez lo ejemplifico de otra manera. Lo quiere poner como que hubiera dos bandos enfrentados. Y no es así. Sí, es que, esa es la cuestión. Esa es la cuestión, justamente eso. Aquí yo creo que no necesitamos más polarización. Simple y sencillamente estamos en una sociedad democrática en la que gracias a Dios podemos hablar, por supuesto, con respeto, ¿no? Y bueno, algunos consideramos que hay cosas sobre las que se debe profundizar y en materia disciplinaria nuestro deporte tiene que mejorar enormidades y necesitamos e invitamos a los que participan de esta industria a que impulsen la disciplina, a que la cultiven. Es lo que necesitamos, lo que necesitan nuestros atletas, nuestros deportistas. Entonces yo creo que debe haber un compromiso explícito con la disciplina. ¿No te parece? Sí, además la federación no necesariamente tiene el mejor manejo de comunicaciones y de explicar bien las cosas de una manera clara. Como ocurrió hace poco en el fútbol femenino, la manera en que se fue Debbie Gómez me pareció ejemplarizante de cómo la federación elabora un comunicado de prensa dando las razones por la que ocurrió esto, y me parece que no fue ni el comunicado más profesional, ni la forma más ordenada de comunicarlo, y ni la forma más explícita, ni la forma más que dejara bien a la federación. Creo que los comunicados de la federación no los hacen ver bien. Bueno, de hecho, miren, mientras hablamos de esto, esta tarde, nuestra colega Astrid Mejía de Diario 1 publicó un extenso reportaje sobre unas cosas muy delicadas que denuncian no solo posibles y reiterados casos de acoso contra jugadores de las selecciones femeninas de fútbol de El Salvador, sino también prácticas que pueden considerarse incluso discriminatorias contra la mujer en la Federación de Fútbol. Yo creo que sobre ese tema y sobre el asunto del que estamos hablando acá, la Federación tiene que pronunciarse. En el caso del fútbol femenino, comprometiéndose a investigar, porque es muy grave lo que ha denunciado nuestra colega, y en el caso del fútbol masculino, o acuerpan a su entrenador, o lo acuerpan y dicen, en efecto, ¡pum!, o dicen, miren, hemos abierto una investigación, un expediente disciplinar, lo que sea. Pero el silencio no es una opción. Con esa publicación, pregunto, discúlpame la ignorancia, con esa publicación que surge, que ya hace público este medio, ese tipo de situaciones, ¿la Fiscalía no puede trabajar por oficio, no puede comenzar una investigación seria alrededor de eso? ¿Por oficio al surgir esta noticia? Creo que sí, ¿no? Hay una unidad especializada que también podría tomar cartas. Ok, entonces, con todo esto que habló Rodrigo, con lo que tú mencionabas, con lo de Chelo, con todo lo que ha vivido la noble afición salvadoreña, repito, señores, no es cuestión de amar o no el azul y blanco, de querer que la selecta tenga lo mejor, entiéndanlo de una vez. Es que no hemos estado de acuerdo con la estructura del fútbol salvadoreño y la gente que ha llegado a la Federación Salvadoreña de Fútbol por años. Señor de los Cobos, no es amar el azul y blanco. No sea así con esta afición que es la más hermosa del mundo. Por favor, no caiga en esa trampa en la que cayó en esa entrevista. No es cuestión de amar el país o de ser azul y blanco. Es cuestión de que ya no toleramos y que estamos hartos todos de cómo se ha manejado el deporte número uno de este país. Entiéndanlo de una vez. Vamos a ver que vamos a un verdad pamplinas que no quiero dejar pasar. Teníamos otro audio, pero profundicemos el debate. Tenemos otros ángulos de esa misma noticia. Vamos a verdad o pamplinas. La primera pregunta, vamos a elegir al señor Betancourt. Castigar un fallo disciplinario depende de quién lo protagonice, ¿verdad o pamplinas? Completamente verdad. En el caso de la selección, no estamos hablando, ¿verdad? Pero estás hablando de lo que ocurre, no de lo que tú quisieras que ocurra. Sí, así es. Me parece que sí. Es decir, si tú cometes
un acto indisciplinar, de indisciplina, y tienes a otros 2 zurdos que te pueden coger la posición, no hay problema. Te pueden castigar, pero si eres el único delantero, entonces ahí sí no te pueden castigar. Ahí depende. Así ¿No es. te parece que eso sería muy cínico de parte de las autoridades? Sí, ha sido muy cínico, tienes toda la razón. Wow. Digo, estás hablando de posiciones por ilustrar, ¿verdad? Sí, así es. Efecto... Te puedo decir centrales, laterales también. Rodrigo Arias. Debería ser Pamplinas. Debería ser Pamplinas. Debería de haber un código para castigar a quien cometa la falta. Pero me da la impresión que el fútbol salvadoreño, no solamente a través de la selección, a través de sus equipos, se preguntan primero cómo se verá. ¿Cómo se verá en público? ¿Qué explicaciones vamos a dar? ¿Cómo se va a cuestionar? ¿Qué tan grande es la sombría que tengo para cubrirme de las críticas? ¿Qué hago con las fotos que subí al Twitter? ¿Qué hago con las fotos que subí al Twitter? Eugenio. Después de la guerra civil de este país, ¿qué es lo que más daño nos ha hecho como sociedad? La impunidad. ¿Cuál? La impunidad, señor. Dígalo fuerte. La impunidad y la corrupción, que es una consecuencia de la impunidad. ¿Queremos seguir en eso? Nadie, ¿Queremos dejarle eso a nuestros hijos? en lo absoluto. A las nuevas sociedades. Entonces, el verdad tendría que volverse Pamplina en esta pregunta. Vamos a la segunda afirmación de este ping-pong. Señor Rodrigo Arias, tocar estos temas es desestabilizar a la selección, ¿verdad, Pamplinas? No, para nada, eso es Pamplinas. Insisto, vamos a ver, una selección representa a un país, pero representa también las cosas buenas y las cosas malas, porque vamos a ver, es una organización tan pública que lo vemos en el escenario y no solo seguimos lo que pasa en la cancha, sino que vemos lo que pasa en el vestuario, lo que pasa en las concentraciones, y estamos tan pendientes de eso. ¿Por qué hablar de lo bueno y de lo malo? No, estamos contando una historia, no estamos haciendo una propaganda, no estamos agarrando un equipo y vamos a hablar solo lo bueno, no. Es una historia que nos compete a todos. Eugenio, ¿es desestabilizar a la selección? Voy a cederle la palabra a Chelo porque estoy haciendo un apunte aquí que quiero. Pamplinas se estabiliza de otras maneras. Creo que se malentiende cuando se pone una sanción para hacer cumplir la disciplina o por haber faltado a ella. Es para aprender de eso. No es para decir, este jugador nunca más. No, se le impone para que él aprenda, para que los demás aprendan, todos aprendemos. Y se estabiliza más escondiéndolo, haciendo malas convocatorias, trayendo a un jugador, convocando a un jugador desde el comité ejecutivo por encima de las decisiones del director técnico. Así se estabiliza más. Todo eso es efecto teórico también, lo estás diciendo sí. como... Bueno, nos queda una última. Falto yo. Me falta una. Le cedí. Usted pasó. No. Yo le cedí mi puesto. Bueno, rápidamente. A ver, que nos queda un minuto. ¿Desestabiliza? A mí no me pagan, señores de la Federación, para agarrar papelini o confeti para ser cachiporrista de nadie, ¿ya? Ni para hacerle himnos a ningún técnico de selección nacional. No me pagan por eso. Mi trabajo siempre ha sido la objetividad y decirle al público la verdad. Y yo no voy a ser tan cobarde como el señor Carlos de los Cobos, que ni siquiera se atrevió a dar el nombre del señor del que hablaba, porque dijo el señor. Señor Carlos de los Cobos, aquí hay periodismo serio. No pretenda que ninguno de esta mesa u otros, que creo que todavía somos la mayoría, seamos Mauricio Rivas, Carlos Aranzamendi, Tom Coreas o Carlos Artiga. No se equivoque, señor. Hay una enorme diferencia. Bueno, tampoco hay que meterse con los colegas innecesariamente. No, es que ya es hora de decir las cosas, hombre. Esta era la última. El periodismo debe ser militante de la selección, ¿verdad o Pamplina? Eso nos da para un programa completo. Pero esta, si me permiten, la contesto yo porque luego vamos a la portada. Yo creo que el día que nos vean algunos de nosotros acá sentados, como dice el señor acá, con toda la parafernalia de nuestra selección, ese día nos habremos convertido en un aficionado y por ende no podremos venir aquí a sentarnos a hablar con objetividad de la selección, porque yo creo que nuestros papeles obviamente
amamos a nuestro país y queremos que todas nuestras representaciones deportivas triunfen, ¿no? Pero eso tampoco debe impedirnos darles a ustedes, a partir de nuestro libre criterio y del criterio documentado que tenemos, darles nuestras opiniones. Nos podremos equivocar, seguramente nos equivocamos todos los días, pero en esta mesa hay diversidad de opiniones y eso es lo que la vuelve valiosa, o al menos eso es lo que intentamos todas las noches, incluye en este comentario a nuestro colega Diego López. Así es que yo creo que militantes de la selección no somos, lo que somos es militantes del periodismo y eso es lo que pues, esperamos nos haga todavía ser útiles para todos los que nos ven, nos disfrutan a través de la televisión o nos sufren a través de la televisión y de YouTube. Vamos a la portada del gráfico, por favor. ¿Te va a gustar, Eugenio, la portada? ¿A mí? La Sí, portada? claro. ¿De qué sí. será? ¿Quién? ¿Crees que le va ¿Mbappé? a ¿Neymar? Los dos que le gustan, Mbappé y Neymar. Ahí está. Se acabó el Acabó el recreo. Voy a Puede ser- disfrutar. Mira, puede ser un partidazo. Keylor, Mbappé y Neymar en el Bernabéu. Uy. Tienen mucho que demostrar. Aplausos para Navas y Para Neymar. silbidos para Bale. Para Bale. ¿No lo viste este fin de semana? Jugó 23 minutos. pero Lo le han pegado silbaron, una lo silbaron pitada como a a la nadie. gente. Lo silbaron como a nadie. Lo silbaron de un modo increíble. Pero es un super crack. Yo creo que ni a Figo, o tal vez solo a Figo, lo silbaron más en Nou Camp que a Bale en el Bernabéu en esta oportunidad. Mira que ¿Y los qué de irán a Madrid, hacer con cómo se han Mbappé? equivocado en los ¿Le irán a últimos 10 aplaudir a años? Neymar o le irán a aplaudir? Bueno, en fin, ya lo veremos mañana en ese partidazo y mañana en el Gráfico TV sigue el debate, por supuesto. Buenas noches, gracias por su sintonía.